Muy buenos días, que Dios te bendiga. Cada mañana quiero llegar a tu hogar, a tu oficina, al lugar donde estés, con un pequeño devocional para meditar en la palabra de Dios llamado En ti confiaré. Es un material elaborado por varios autores que nos ayuda a poder centrarnos en las Escrituras y meditando en la fidelidad de Dios a través del Nuevo Testamento. Hoy quiero hablar contigo respecto al prólogo y así cada día vamos a ir desarrollando segmentos de estos devocionales tan interesantes. La fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento es el tema de este libro. Habiendo hecho tan extraordinaria labor, creo que desde ya sus autores pueden ir pensando en un segundo volumen acerca de la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento. Y digo esto porque la fidelidad de Dios es uno de los atributos que le pertenecen a Él y que aparece prácticamente en cada página de su revelación. Su fidelidad a sus propósitos y a aquellos que son suyos es una constante a lo largo de toda la historia bíblica y aún en la historia de la iglesia hasta hoy. Dicha fidelidad descansa sobre otro de los atributos de Dios, que es su inmutabilidad. Cuando Dios se propone hacer algo, no descansará hasta que lo lleve a término. Esto está en Isaías 46:10. De igual manera, si Dios jura que hará algo, continuará moviéndose en esa dirección hasta verlo realizado, porque Él no puede negarse a sí mismo. En los evangelios, esto está, en 2 Timoteo 2:13. En los evangelios se puede ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. Esto fue cierto, por ejemplo, cuando Juan el Bautista apareció en representación de Elías, que habría de venir para introducir al Mesías, como se anunció en el libro de Malaquías. Al cierre del Antiguo Testamento, esa misma fidelidad fue demostrada cuando la Virgen concibió tal como había sido profetizado en Isaías 7:14. Dios mostró su fidelidad al enviar a su Hijo como descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, tal como fue anunciado en Génesis 3:15, o podríamos decir desde Génesis 3:15. Más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús anima a sus discípulos a confiar en el carácter de Dios. No debían preocuparse por el mañana pensando qué comerían o qué beberían, ya que el Padre muestra su fidelidad al cuidar de las aves y de las flores del campo. Dios te recuerda que vales más que 2 pajarillos del campo, y ni siquiera uno de ellos puede caer al suelo sin su consentimiento. Jesús prometió morir para el perdón de los pecados y resucitar al tercer día, y así lo hizo. 3 días después de morir, dejó la tumba vacía para dar evidencia de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección tenía el sello de su fidelidad. La promesa hecha al inicio de la caída en Génesis 3:15 fue cumplida miles de años después. Lo que Dios comienza, lo termina. La evidencia de que Él hará es el simple hecho de que Él lo ha comenzado. Filipenses 1:6. Además, la fidelidad de Dios es exhibida cuando, 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Jesús promete a sus discípulos que, después de su partida, el Padre enviaría un consolador quien los guiaría a toda la verdad y les recordaría todas las cosas que Él había enseñado. Juan 14:26. Hechos recoge la vida de la iglesia en sus primeros 30 años, mostrando la fidelidad de Dios. Cristo prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo e hizo esa presencia manifiesta de forma clara a sus apóstoles por medio del Espíritu enviado por Cristo. Pedro predica un sermón que convierte a 3,000 personas en Hechos capítulo 2 y más adelante le da una visión para guiarlo a expandir el Evangelio hacia el mundo gentil.
Hechos capítulo 10. Tal como había sido anunciado desde Génesis, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18:18. También Cristo le hace más de una visita especial a Pablo, dejando destellos de su fidelidad. Primero lo intercepta camino a Damasco y lo convierte trayendo al cumplimiento la elección que había hecho de él desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15. Luego se le aparece en una prisión y lo anima a permanecer en su labor, porque él tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Hechos 18:10. Así de fiel ha sido Dios desde el inicio de la iglesia hasta hoy, y así lo seguirá siendo. Esa primera iglesia contó con su favor y, siendo una iglesia pobre en recursos, fue rica en poder de lo alto. Dios, en su fidelidad, puso en los primeros creyentes tanto el querer como el hacer, y así los apóstoles llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas. Hechos 5:28. Y llenaron a Samaria de regocijo. Hechos 8:8. Más tarde, la predicación del mismo evangelio cambió las costumbres religiosas de Éfeso, hasta afectar su economía. Hechos capítulo 19. Todo fue hecho por el poder del evangelio a través del Espíritu de Dios, en respuesta a la promesa de Jesús, de que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. En las cartas del Nuevo Testamento, Dios le da color a su fidelidad. En Romanos, Dios resalta que nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38 y 39. En Efesios capítulo 1 al 14 es claro que su fidelidad se extiende desde la eternidad pasada, cuando Él te eligió, hasta la eternidad futura, donde estarás con Él en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Pedro afirma en su primera carta que Dios te está preservando ahora para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Primera de Pedro 1:4. Además, Juan apunta a la fidelidad de Dios cuando dice que si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Primera de Juan 1:19. Finalmente, la Biblia cierra dejándonos ver un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor, las lágrimas, las pérdidas y la muerte dejarán de ser. Esa será la consumación de la fidelidad de Dios, devolviéndonos al jardín donde todo comenzó, en presencia de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lee y reflexiona lentamente en las verdades plasmadas en este libro, escrito por diferentes autores con diferentes experiencias. Que la fidelidad de Dios descrita en estas páginas alimente en tu fe para confiar mucho más en tu Dios, Creador y Redentor. Firma Miguel Núñez. Quiero orar contigo para quedarnos por hoy en el prólogo, en este devocional que empezamos hoy, y queremos cada día desarrollarlo por al menos 10 minutos para estar juntos en la comunión, en la gracia del Señor. Padre, gracias te doy por este devocional tan maravilloso y por la oportunidad de empezar un nuevo día contigo. Quiero entregarte, Señor, cada aspecto de este día, cada detalle. Quiero mirar las cosas con tus ojos y entender que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios todopoderoso, y eres mi Padre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Te amamos y nos entregamos a ti, nos rendimos a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.